Buenos días alumnos, ¿qué tal? Soy el profesor Eduardo del Castillo Costerman y el tema de hoy es la agricultura en el Tahuantinsuyo. Ya, espero que hayan estado bien, que hayan aprovechado su tiempo, que estén estudiando, que lo inviertan en educación y no inviertan tonterías en internet. Y bueno, comencemos la sesión. Bueno, hablaremos un poco también de la economía inca, ¿no? A ver, sobre la economía inca, la reciprocidad, la distribución, la minca y la ini, entre otros. A ver, ¿qué entendemos por reciprocidad y redistribución, no? Por reciprocidad y redistribución se entiende que los miembros de un grupo de parentesco o comunidad se apoyan mutuamente en los trabajos de la tierra, la construcción, el techado de casas o en las obras de bien común. En el Tahuantinsuyo, a través del matrimonio, el Inca generó lazos de reciprocidad con los curacas o señores étnicos andinos, bien casándose con las hijas o hermanas de estos o casándose a sus parientes con los curacas. De esta manera, el Inca aseguraba la mano de obra a reciprocidad, que generaba excedentes en la producción, que más tarde regresaban a los grupos vinculados al imperio en forma de regalos, redistribución. Así se aseguraba a la población la satisfacción de sus necesidades y la protección de las autoridades. La reciprocidad y la redistribución se desarrollaron en los Andes a través del sistema de trabajo conocido como la minca, el aini y la mita. A ver, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad consistía en la prestación y percepción de bienes y servicios entre personas unidas por lazos de parentesco. Para ello los incas se casaban con las hijas o hermanas de los curacas para ganar mano de obra en los pueblos aliados. La mita. ¿Qué es la mita? Es el trabajo por turnos que se realizaba por un periodo. Era convocado por el Inca con el fin de realizar determinadas obras. Los mitanis, así los que trabajaban en la mitad, salían de sus comunidades de origen y eran trasladados a otras zonas para cumplir con los trabajos solicitados, los que generalmente estaban relacionados con los productos de bienes redistribuibles, ¿no? La minca era una prestación de trabajo destinada a satisfacer una necesidad comunal. Por ejemplo, la construcción de un depósito, a un puente en la que participaban todos los miembros de una comunidad, ¿no? El AINI fueron las prestaciones. El AINI fueron las prestaciones que todo miembro del grupo podía solicitar a los demás y que más adelante devolvería. Normalmente se asociaron al cultivo de la tierra, el cuidado del ganado y el techado de las casas. La agricultura. La agricultura fue la principal actividad económica incaica, que se intensificó gracias a la aplicación y mejora de las tecnologías heredadas por las culturas pre-incas, ¿no? Como Huari y Tiahuanaco. Una de las expresiones más impresionantes fue la construcción de andenes, que permitieron ampliar el área agrícola. Por otro lado, la expansión del imperio del Tahuantinsuyo les permitió contar con recursos muy variados. Los principales cultivos fueron la papa y el maíz, ¿no? Bueno, también hay que recalcar que la agricultura fue para recalcar, ¿no?, que fue la actividad fundamental para la economía incaica, ¿no? Los incas aprovecharon toda la tecnología, la mejoraron y la difundieron en todo su territorio. Fue fundamental el control vertical de los pisos ecológicos, sea de diferentes regiones, para acceder a los bienes y recursos que no eran posibles obtener en un solo espacio.
¿no? A ver, bueno, así es, pues, a ver, los incas tenían un concepto de propiedad muy distinto del occidental, lo que implicó una forma diferente de dividir la tierra. Si bien los cronistas hablan del tierra del Inca, del Sol y del pueblo, hoy se discute esa división, ya que probablemente fueron justificadas por los conquistadores para proceder a la adjudicación de las tierras a la corona española. Los incas fueron recibiendo tierras de grupos étnicos dominados, que pasaban después a su panaca. La producción de las tierras del Inca sirvió para alimentar a quienes trabajaban, para la administración y también para la distribución. Las denominadas tierras del sol sirvieron para el provisionamiento de los templos y del personal dedicado al culto. Y el excedente de su producción era asignado a la redistribución, ¿no? ¿Mm? A ver, el valor de la tierra radicaba en que si ésta era realmente fértil y si se contaba con la mano de obra necesaria para hacerla producir, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿qué es un topo? ¿Qué es un topo? La distribución de la tierra se realizaba en función de la unidad de medida denominada topo. Esta no fue una parcela, como algunos consideran, sino una cantidad de productos. De esta forma, un topo abastecía a un adulto y correspondía al varón. Y al formarse una pareja, la mujer recibía la otra mitad. O sea, era una medida de tierra, pero también incluía los cuánto tenían, ¿no? De productos, me refiero, ¿no? O sea, medida de tierra con productos, no solamente es la medida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un topo? Era una parcela de tierra de cultivo cuya extensión era variable. Su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo y del clima, ¿no? En las tierras altas, recuerden, tenía mayor extensión, en cambio en las tierras ubicadas en las zonas bajas su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierras para que de cosecha en cosecha pueda sustentarse una familia nuclear compuesta por padres e hijos, ¿no? Tipos de tierras, ¿no? A ver, tierras del Estado, tierras del Inca, tierras del Sol, tierras del Haya. Tierras del Haya administrada por el Ayo, ¿no? Tierras del Estado, ¿quién las administraba? Los Colcas, ¿no? La distribución. Tierras del Sol, ubicadas en todo el territorio y occidente para los templos y personas en los cultos, ¿no? Tierras del Inca, pertenecían al Inca con su panaca. Uh-huh. A ver, ganadería. Ganadería. La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco fueron aprovechados al máximo por los incas. En el caso de la llama, se aprovechaba su carne y su cuero. E incluso el excremento seco, que era un excelente fertilizante y combustible, ¿no? O sea, ellos también utilizaban el abono. A ver. Además, los camellos fueron animales de carga. Tanto Curacas como el resto del Ayo podían disponer de un grupo de camellos, los que se utilizaron en ofrendas y sacrificios, los cuales se criaban en las huacas. Bueno, acá otro ejemplo, ¿no? Como la llamita, ¿para qué servía, no? Para el cuero, para el abono, la grasa, el charqui, utensilios, tejidos, ¿no? También, ¿no? Fertilizante, transporte, alimento y vestimenta, ¿no? Tierras del pueblo
del sol y del estado, ¿no? A ver, en la administración económica fueron designados por el Inca funcionarios, ¿no? Construyeron la burocracia que colaboró con la organización y manejo del Estado. En general fueron nobles cosqueños los que ocuparon los cargos más importantes. Entre esos destacan el Tocricut, gobernador regional, el Tocorrecut, inspector local y mediador de conflictos menores, el Quipu Camayoc, especialista en el manejo de los quipus, el Capañán, Tocricur, constructor de caminos imperiales, el Coya Camayoc, administrador de los depósitos. Bueno, vayamos para recalcar, ¿no? La agricultura, actividad base. Tanto en la costa como en la sierra, la producción agrícola en el Tahuantinsuyo fue voluminosa y diversa. Los principales cultivos fueron las plantas alimenticias, industriales y medicinales, ¿no? Plantas alimenticias como el maíz y la papa, que constituyeron la columna vertebral de la alimentación del Tahuantinsuyo, por las múltiples formas como fueron empleados, ¿no? O sea, la papa y el maíz fueron los principales productos, pero habían variedades, ¿no? Un montón. Además, la yuca, el oyuco, la quinoa, los frijoles, la oca, la arracacha, el camote, el zapallo, el maíz. La producción agraria correspondía a dos sistemas ecológicos: el maíz bajo los 3.800 metros sobre el nivel del mar y la papa hasta los 4.500 sobre el nivel del mar, ¿no? Plantas industriales, el algodón y el maguey. De este se extraían sus fibras para fabricar sogas, redes, zapatos. Plantas medicinales, una variedad de hierbas de gran poder curativo, como también la quinina, la coca, el tabaco, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué técnicas agrícolas tenían los incas, ¿no? A ver, sistemas de riego. La cultura inca sabía de la importancia del agua para su desarrollo económico. Por lo tanto, construyeron innumerables canales o acequias. El Inca Garcilaso la Vega en sus crónicas menciona la existencia de más de 600 kilómetros de largo de canales construidas por los incas en la región de Ayacucho. Estas construcciones estaban ligadas a los andenes, ¿no? Reservorios o cochas para almacenar agua de los deshielos. O sea, los reservorios le decían cochas, ¿no? Los andenes, ¿no? ¿Qué son andenes? A ver, miren la imagen, ¿no? Tierra de cultivo, muro de contención, escalera de tierras embutidas. Esos son los andenes, como escalones que permiten que la tierra esté contenida, o sea, aprovechando los desniveles de la tierra, permite que la tierra esté contenida para que aprovechar su capacidad productiva, ¿no? A ver, sigamos. Los camellones o guaruguaro. ¿Qué eran los camellones o guaruguaro? ¿Qué eran, no? Eran montículos de tierra que mantenían los cultivos en la superficie y almacenaban agua en los surcos. Crean microclimas en la noche. Chacras hundidas o huachaques. Tierras empantadas. Los abonos. A ver, los agricultores del Tahuantinsuyo descubrieron el uso, importancia y la aplicación de fertilizantes naturales. Emplearon varios fertilizantes desde el estiércol de los animales domésticos, el guano de las aves marinas, como el guanay y otros de compuestos vegetales, ¿no? A ver, tipos de guano usar, ¿no? A ver, empleo de herramientas. En el Tahuantinsuyo se emplearon herramientas rudimentarias, fáciles de confeccionar y efectivas. No obstante, la agricultura incaica fue una de las más prósperas del mundo, ¿no? Las principales herramientas, la chaquitaya, la raucana, para cosechar tubérculo o deshevar, lo empleaba generalmente la mujer, y chira, que era para remover la tierra y aportar carne. A ver, la tacya o chaquitaya, que era un arado de pie confeccionado con un palo de más de 1 metro de longitud terminando en punta. En su parte inferior estaba atravesado por otro palo horizontalmente. Sobre este el agricultor colocaba el piano. Esa es la talla o chatitaya, ¿no? El agricultor incaico utilizaba
esta herramienta para remover la tierra y hacer un hoyo dentro del cual se coloca la semilla. Asimismo, también emplearon otro instrumento en forma de azadón. Propiedad de las tierras. A ver, ¿en qué consiste la propiedad de la tierra, no? Eso es muy importante. A ver, tierras del Inca. Eran las tierras del Estado cuya producción se distribuía entre el Inca, la nobleza y los funcionarios, ¿no? A ver, la tierra del Inca correspondían a cada Inca, ¿no? Luego pasaban a su panaca. La producción obtenida era destinada al sustento del Inca y a su familia. Se situaron alrededor del Cusco, se trabajaban mediante la mita y los yanaconas, ¿no? Tierras del Estado. Las tierras del Estado trabajadas en la mita se almacenaban como reservas en las colcas o almacenes que iban al Cusco para las necesidades inesperadas de la población. Una sabia medida de previsión, ¿no? Bueno, las tierras del Estado estaban dispersas por todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya que el Estado recibía tierras de diversos años, ¿no? Que se metía. Se habilitaban nuevas tierras de cultivo mediante la construcción de andenes y se construían canales de riego para hacerlas productivas, ¿no? La producción de esas tierras se almacenaba en colcas y los productos almacenados eran utilizados en la distribución. Alimentar a quienes entregaban su trabajo al Estado incaico para mantener a los administradores estatales y servir como reservas. Estas tierras se cultivaban mediante la forma de trabajo llamada mita, ¿no? ¿Y qué eran las colcas? Eran depósitos estatales, ¿no? Fueron los depósitos donde se almacenaba el excedente de producción perteneciente al Estado inca. En ellas se almacenaron diversos productos naturales, ¿no? Eran un símbolo de poder. Bueno, las colcas se construyeron en los diversos lugares del Tahuantinsuyo, en los centros administrativos y en las regiones de alta productividad, ¿no? ¿Y cómo contaban lo que había en las colcas, ¿no? En los quipos, ¿no? Se llevaba una cuenta clara y minuciosa de todo lo que entraba y salía de ellas, ¿no? ¿Quiénes interpretaban los quipos? ¿Quiénes trabajaban en las colcas? Perdón. Los colcamayoc se encargaban de vigilar y mantener los depósitos en perfecto estado, ¿no? A ver, ¿dónde se construían las colcas, no? En lugares altos y bien ventilados. Estaban ubicados en hileras, pero separados por un espacio que evitara la propagación del fuego. Su tamaño y su forma variaban de acuerdo con el terreno, así había cuadradas, circulares y rectangulares. Bueno, tierras del sol y de las huacas, cuyos frutos estaban destinados a la alimentación de los sacerdotes y de las personas dedicadas al culto. También para servir de ofrenda a sus dioses. Producían alimentos para las grandes fiestas y rituales especiales, ¿no? Bueno, para agregar, la producción de las tierras del sol estaba destinada a la mantención de los templos y de las personas dedicadas al culto. Para recalcar. Se utilizaban como ofrenda y para mantener a los sacerdotes y a las asistentes de las ceremonias religiosas. Estaban dispersas por todo el imperio incaico, ¿no? Tierras del pueblo, comunidad o ayo. Una parte de las tierras era para el pueblo. Estas eran distribuidas entre las comunidades, distribuidas en atención únicamente a las necesidades de sus componentes. Un hombre adulto recibió un topo, su esposa medio topo, ¿no? Para recalcar, a ver, se administraban comunitariamente, ¿no? Entre los miembros del ayo. Los cueracas eran los encargados de su distribución entre la población, quienes las trabajaban para su sustento. No solo incluyeron las tierras, sino también pastos y fuentes de agua. De ellas, a cada aturruna, o sea, a cada jefe de familia se le entregaba una parcela llamada topo o tupo para su sustento, ¿no? A ver, la ganadería, ¿no? Se criaron camelos sudamericanos, llama, alpaca, vicuña y guanaco. El cuy fue uno de los alimentos más valorados por su precio proteico, ¿no? Especialmente la llama se aprovechó su lana, su carne, su cuero, excrementos. Se le empleaba como animal de carga y por último para sacrificios de los dioses, ¿no? A ver.
Se practicaba el chaco, cacería colectiva en círculo, especialmente de la vicuña, para ser esquiladas y luego expuestas en libertad para evitar su extinción. O sea, las vicuñitas no las mataban, sino le sacaban su pelaje nomás para luego que no se mueran, ¿no? Su utilidad, ¿no? La utilidad ya más que lo vivimos anteriormente, ¿no? A ver, a veces sacrificaban a los camellos, ¿no? ¿Qué hacían con los camellos? Cumplieron un papel importante en los sacrificios y rituales religiosos, lo mismo que para predecir el futuro, ¿no? María Rostorowski dice que en una ceremonia religiosa llamada Kalpa, el sacerdote extraía del corazón palpitante de un camello y leía los augurios, ¿no? Cada vez que se nombraba un nuevo inca se realizaba este ritual, ¿no? Kalpa. ¿Qué es el Kalpa cuando sacrifican? Bueno chicos, eso es todo, gracias. Por favor, hagan las preguntas de la ficha. Cuídense, aprovechen su tiempo, no vean tonterías en internet. Ustedes son el futuro del país. Cuídense y estudien, ya, cuídense. Hasta luego.